voy a compartir dos palabras que de repente no están, digamos, como tan relacionadas, pero son necesarias hoy. Una está en el segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas. Quiero que se ubiquen allí. Ya le voy a decir el capítulo. Capítulo 19. Segundo libro de Crónicas, capítulo 19. Queremos saludar en esta mañana también a toda la gente de diferentes lugares que nos puede apreciar a través de nuestro canal de YouTube de la comunidad cristiana Luz y Vida. Hoy también Dios quiere direccionar tu vida a través de una palabra, así que bendiciones para ti. Estén muy atentos porque seguro Dios hablará a sus corazones de una manera especial. ¿Verdad que sí, iglesia? Vamos a aplaudir y vamos a saludar a la gente de YouTube. Comunidad cristiana Luz y Vida, Barinas, Venezuela. ¿Ya lo encontraron? Ok, dice la palabra de Dios de la manera siguiente. Josafat, rey de Judá, versículo 1, regresó sano y salvo. ¿Cómo regresó? Regresó sano y salvo a su casa en Jerusalén. Pero el vidente Jehú ben Hanani salió para confrontarlo y dijo al rey Josafat: ¿con que ayudas al perverso y amas a los que aborrecen a Jehová, al Eterno, al Señor? Por esto la ira de la presencia del Señor está sobre ti. No obstante, se han hallado en ti cosas buenas, pues eliminaste de la tierra las Aserín, de acera dice en su Biblia tal vez, y dispusiste tu corazón para buscar a Elohim. Ok. Hemos dicho, dirigido por el Señor, y lo voy a tratar de, porque sé que hay algunas personas que se han venido anexando, han venido añadiéndose a las reuniones, a los servicios, y es muy probable que hoy haya venido alguien hoy que no ha venido a ninguno de los servicios anteriores y esté hoy acá. Hay una palabra para cada año, es necesaria, ¿verdad? Porque es importante que la iglesia pueda tener una palabra profética durante el año, comenzando un año. ¿Por qué es importante que pueda tener esa palabra? Poder conocer la agenda de Dios, poder conocer el reloj profético de Dios, poder tener una guía, un derrotero, por dónde guiarse, por dónde dirigirse. Es importante porque nosotros debemos ir hacia la dirección que Dios va. No podemos ir, Dios va en esta dirección y nosotros vamos por acá porque nos parece, porque entonces cada año tiene una palabra importante. Y una de las cosas que Dios personalmente habló a mi corazón y que lo he compartido, que el 2022, diga 22, el número 2 nos habla de asociación, nos habla de unidad, nos habla que el famoso versículo de Eclesiastés donde dice: mejor son dos que uno, porque si uno cayere el otro lo levantará. Mejor son dos que uno, porque si dos se pueden calentar, hablando del matrimonio, de la esposa, de la casa, de la alcoba, bueno, dos son mejor que uno porque tienen mayor paga. O sea, dijimos que el número 2 nos habla justamente de que este año 2022 es un año para estar juntos, para que si usted tiene su esposa o su esposo esté asociado con él, estén juntos, caminen juntos, estén de acuerdo. Si usted tiene una familia, usted camine con su familia de acuerdo. Si usted tiene una iglesia y pertenece a esa congregación que se llama Comunidad Cristiana Luz y Vida, es un año para usted caminar asociado juntamente con su iglesia. Es un año para caminar el pastor con sus discípulos, pero es un año para que los discípulos caminen
de la mano o junto a su pastor. Aló. Es un año para que el líder camine con sus discípulos y para que los discípulos no anden solos, caminen de la mano con su líder. Es un año para asociarse, como dijo el apóstol Pablo, con los humildes. Es un año para hacer cosas grandes, irnos hacia la expansión, pero la Biblia dice, ay del solo. No podemos ser solos, no podemos andar solos. Es un año, el 2 nos habla de eso, pero yo hablé algo acerca de lo que son las asociaciones, ¿verdad? Asociarse, ponerse de acuerdo, eso es lo que significa, estar de acuerdo, ponerse de acuerdo. Yo hablé de eso y yo dije, bueno, mucha gente está pensando con quién me asocio este año, me voy a buscar un socio o una socia, ¿con quién me asocio este año? Y entonces... bueno, el pastor dijo que era el año para asociarse, así que me voy a asociar y me voy a recostar a este árbol, porque la Biblia dice que al que buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Entonces no importa que el árbol sea un árbol de ceiba. ¿Cuántos conocen la ceiba? ¿Alguien le conoce la ceiba? ¿Alguien conoce la ceiba? Ceiba, sí, un árbol de ceiba. La ceiba. Bototo, los llaneros, bototo. ¿Cuántos conocen el árbol del bototo? Bototo. Pero esos son árboles. La ceiba es un árbol que crece demasiado, no hacia arriba, así a los lados, pero su tronco, hermano, su tronco es muy ancho, su tronco. Yo allá en la finca había uno que al final, yo siempre le decía a mi papá, hay que tumbar ese árbol, porque debajo de ese árbol lo que nace es monte, lo que nace es maleza, y no sale pasto. Y él decía, no, porque las vacas, el ganado es donde sombrea y es donde está, papá, pero mire, está agarrando, porque agarraba un espacio aproximadamente como no sé, de unos 50 metros en cuadro allí. Entonces yo siempre le decía, vamos a tumbar ese árbol, papá, y podemos sembrar pasto. No, porque ese árbol, y él tenía un tema con ese árbol. Bueno, después que el Señor se lo llevó a mi papá, yo lo tumbé. Y ahí sembramos pasto, no, sembramos maíz, yuca, hicimos un conuco ahí, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Tremendo árbol, bien frondoso y da mucha sombra y es gruesísimo, no sé cómo se le llama, eso debe tener como, aquel tenía como 10 metros aproximadamente, para dar la vuelta había que, imagínate todo el círculo que había que dar para dar la vuelta. Tremendo árbol, pero era una ceiba. ¿Y cuál es el problema de la ceiba? Que por dentro es pura agua, hermano, pura agua. Y las raíces de ese árbol llegan muy lejos, tiene muchas raíces. Usted lo tumba y en un año no estaba ese árbol. En un año se deshace porque pura agua. Entonces hay gente que dice, bueno, me voy a arrimar a este árbol porque usted lo ve frondoso, mucha sombra, lo ve muy grueso y usted cree que está bien asociado, pero cuando se da cuenta, pura agua, no resiste el calor, pues después que está en el cielo. Pero si usted se arrima a un roble, ¿cuántos saben lo que es un roble? Un árbol de roble. La Biblia habla del roble, el roble. Ese árbol roble, yo tengo una anécdota de ese árbol roble. Cuando tenía 7 años, mi papá construyó la segunda casa y la hizo con horcones, que llama uno, con estantillos de roble. Yo crecí, cuando yo tenía 30 años, no sé, aproximadamente, esa casa sufrió una quema, se quemó todo y entonces luego yo les dije a ellos que construyéramos sobre esa casa. Ellos no querían, yo insistí porque estaban desde el piso, las paredes, pero su estructura era de madera de roble. Entonces, no, pero bueno, entonces yo dije, vamos a hacer una cosa, vamos a sacar los horcones y donde está cada horcón vamos a meterle cercha o cabilla, encoframos y hacemos machones, y sobre ese machón le echamos una viga de corona y ahí techamos. Entonces, bueno, ellos no querían, pero yo insistí y lo hicimos. Pero lo que quiero decir es que esos horcones que tenían más de 20 años, casi 20 años, cuando yo comencé a sacar, yo pensé que lo iba a ser fácil sacarlo. Yo dije, no deben estar podridos en la pata. Resulta que cuando comencé a cavar la pata, aunque ya tenía muchos años que lo habían aserrado, la pata estaba verde. ¿Sabe lo que significa eso? No estaba podrido, porque parece que la humedad le hace bien, lo fortalece mucho más. Si usted se va a asociar con alguien, si usted va a hacer asociación con alguien este año, trate de que sea un roble, no sea una ceiba. Bueno, si usted vino a buscar revelación, ahí la tiene. Entonces yo dije, hay peligro, porque la gente va a querer hacer algo. Entonces mire lo que pasa, Dios me lleva a la palabra, a su palabra, y yo le coloqué
como tema, nombre, amando lo que Dios aborrece. Dios. Amando lo que Dios. ¿Qué dije? ¿Cuántos están aquí? Debería ser bonito, suena más bonito, amando lo que Dios ama. Sonaría más bonito, amando lo que Dios ama, pero eso siempre lo hemos escuchado. En Luz y Vida siempre se ha escuchado eso. Pero yo voy a voltear la cosa, la voy a poner amando lo que Dios aborrece. Porque hay gente lamentablemente que se dedica a amar lo que Dios aborrece y aborrece lo que Dios ama, y estamos en graves problemas. Dice la palabra de Dios, para encauzarnos en la historia que quiero comunicarles. Y le salió al encuentro el vidente Jehú de Hanani, y dijo al rey Josafat, le hace una pregunta, abre el signo de interrogación: ¿al impío das ayuda y amas a los que aborrecen al Señor? Vamos a decirlo, vamos a leerlo todo haciendo el signo de interrogación. Diga conmigo: ¿al impío das ayuda y amas a los que aborrecen al Señor? Es una pregunta. Pues ha salido de la presencia del Señor ira contra ti por esto. Yo quiero hablarles un poco hoy acerca de un hombre que siempre hemos hablado tan bien de él en la Biblia. O la Biblia habla también, o muchos predicadores han hablado tan bien de este hombre llamado Josafat. Diga conmigo, Josafat. En esta historia, en este pasaje, podemos conocer un rey que se llama Josafat, que era rey de Judá. Preste atención a esto. Voy a hablarle de las características de él. Era hijo de Asa, y por todos los propósitos prácticos era un buen rey. Era un buen rey. Varias veces la Biblia menciona su fervor, su amor, su deseo de buscar la presencia de Dios en todo lo que hizo. Yo quiero que ubiquemos un momentico capítulo 17. Retroceda un poquito, ahí mismo en Crónicas 17, 3 y 4. Dice, fíjese algo, estoy hablando de las cosas buenas de Josafat. Diga conmigo, las cosas buenas de Josafat. Dice, el Señor estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de su padre David, y no buscó a los Baales, sino que buscó a Elohim de sus padres, y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Y el eterno Dios consolidó el reino en su mano, y todo Judá ofreció presentes a Josafat, y tuvo riqueza y honores en abundancia. Su corazón se animó en los caminos del Eterno, hasta tal punto que quitó de Judá los lugares altos y las aserín. Entonces estuvo en los caminos de su padre, no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. El reinado de Josafat, una de las características del reinado de este rey, de Josafat, fue o se caracterizó por sus esfuerzos para volver la nación Israel, para volverla a Dios, para que caminaran en los caminos de Dios. Él puso su corazón en purificar el culto nacional que se había corrompido, el culto, la adoración a Dios. Purificar el culto,
Y una de las cosas que hizo él fue que dice que los sodomitas fueron negados. Es decir, no se permitió en la presencia, en el culto, en el templo, la presencia de los sodomitas bajo su reinado. Primera de Reyes 22 dice: barrió también de la tierra el resto de los sodomitas que había quedado en el tiempo de su padre Asa. Bueno, la Biblia habla de su celo de Josafat, en el celo, es decir, aborrecer lo que Dios aborrecía. Aló. Yo quiero, por favor, que no se distraiga por Dios. Aborrecer, odiar, abominar todo lo que Dios abominaba y lo que aborrecía. Estuvo en su corazón hacerlo, agradar a Dios. Y yo creo que la mejor actitud que debe haber en el corazón de un cristiano, de un hijo de Dios, si quiere realmente agradar al corazón de Dios, es, ahora sí viene, amar lo que Dios ama, pero aborrecer lo que Dios aborrece. 15 nada más los conté. Dijeron amén. Los demás están pensando, será así. Lo voy a volver a repetir porque esto tiene que quedar fijo en nuestro corazón. La mejor actitud de un hijo de Dios, si quiere agradar si quiere realmente agradar al corazón de Dios, es apegarse, aborrecer lo que Dios aborrece y amar lo que Dios ama. No podemos permitir que el sentimentalismo, o lo que llaman ahora la parte almática, o la parte humana, nos traicione diciendo: ay, bueno, sí, yo sé que bueno, bueno, lo que él hace o lo que ellos hacen, pues es mal, sí, a Dios no le agrada, pero bueno, además, pero por cierto, yo le voy a dar la tarea que me busque eso, si alguno piensa así, porque yo también pensaba y dije, pero ¿dónde dice la Biblia eso? Porque Dios ama al pecador, aunque aborrece al pecado. Dios ama al pecador. Dios ama al pecador. Aunque aborrece el pecado, Dios ama al pecador. Lo repetimos durante muchas veces, pero yo estaba revisando lo que dice Juan 3:16, versículo conocido por toda la gente cristiana que está aquí. Dice: porque de tal manera Dios, quisiera que un predicador, iba a decir, un profesor, alguien de letras me explicara qué significa eso. Amó Dios al mundo. Y su acción de amor, que amó desde el más miserable pecador hasta el que menos es considerado humanamente pecador, lo amó y abrió la posibilidad de que ese hombre o esa mujer se arrepintiera de sus pecados, se volviera a él, se arrepintiera de su mal camino, se retractara y viniera a él. Pero eso no significa que lo sigue. Ahora yo estaba meditando en esto, es como que alguien de repente, wow, ¿cómo lo digo? O sea, ¿cómo es eso que él ama al pecador pero aborrece? Él aborrece el pecado y ama al pecado. Entonces, ¿quién es el que peca? ¿Quién es el que peca? O sea, el hombre es el pecador. Entonces, si Dios, ¿cómo hace? Pues Dios aborrece el pecado, ok. No. La Biblia habla de gente que es aborrecible ante Dios, que Dios abomina, que Dios rechazó, que Dios rechaza, que Dios recrimina, que Dios no ama. ¿Acaso no está escrito: a Jacob amé y a Esaú? ¿Cuántos lo han leído? ¿Acaso no está escrito: a Jacob amé, refiriéndose a Israel, y a Esaú? ¿A Esaú? Entonces, ¿por qué no dice: pero las obras, a Esaú yo lo amo, pero las obras de Esaú son las que yo no amo? ¿Lo dice? Entonces, ¿por qué nosotros queremos ponerle suavizante a la cosa, hermano? Si Dios aborrece el pecado, aborrece el pecador también. Se rompió una vaca sagrada, se murió, asesinamos.
O somos amados por Dios o somos aborrecidos. No hay término medio. Eso está como igualito, como el buen católico que dice, bueno, sí, bueno, sí. Estos días se murió, estaba muy enfermo una señora que nosotros predicamos toda la vida. Le predicamos porque la iglesia le tenía a una cuadra. Y a una cuadra se escuchan los ruidos. ¿Quién ha visto iglesias evangélicas en silencio? Aparte de eso, su hija estuvo congregándose un tiempo. Aparte de eso, hasta ella asistió a algunas actividades. Siempre le predicaban. Y una vecina en toda la esquina siempre. Y su hijo vivía con una hermana de la congregación. La señora, que aparentemente aceptaba y tal, se agravó en estos días. Tuvo casi un mes. Y fue un líder. La visitó. Estaba lúcida, consciente. Le explicó el plan de salvación y le preguntó si quería aceptar a Jesús en su corazón. Y dijo, estaba moribunda, apenas podía hablar. Dijo, hay que pensarlo. Y así hay mucha gente. Muere la señora. Ahora mi pregunta es, si no me lo responda, no me lo responda en voz alta, piénselo. Rechazó algo sencillo. Pero era buena vecina, buena ciudadana, hacía buenas obras, tuvo unos hijos, los nietos, amaba a sus hijos, una mujer trabajadora, una mujer muy sociable, una mujer esto, bueno, hermanos, no sabemos si a la última oportunidad Dios le permitió entregarse y arrepentirse. La oportunidad le tuvo en 3 oportunidades. Uno, hermano, con la Biblia en la mano, amigo, conocido, porque ni siquiera no es una persona extraña como para rechazarlo, dijo que no. Entonces nosotros queremos suavizar. Por eso digo y repito, no permitamos que el alma, no repitamos que nos traicione nuestra parte humana. Nuestra parte humana nos traiciona echando de lado lo que Dios ha establecido y está escrito en su palabra. Aló. Y era un amigo mío que no lo veo, esto está rudo. Wow. Pero él barrió, Josafat barrió el resto de los sodomitas. Hay que tener mucho cuidado con esto y me voy a detener aquí con pincitas, muy con cuidadito, porque sé que algunos acá pueden tener algún familiar, algún hijo, alguna persona con esta situación de, ¿cómo se le dice? Aprovechemos que todavía la ley no ha sido aprobada, porque si no, no se pudiera decir estas cosas acá. Problemas de identidad, ¿será? No, de identidad, no, de homosexualismo es la palabra, ¿verdad? Se está en discusión que si nació o se hizo, pero lo que dice la palabra de Dios, varón y hembra, Dios los creó. Y cuando los creó les dijo, fructifíquense, multiplíquense, gobiernen y poblen al mundo. Entonces eso no es posible. La fructificación, la multiplicación, la propagación de la raza, de la especie humana no es posible si 2 hombres se aman. Es que nos amamos. Y 2 mujeres que decidan, y que en algunos países lo han aprobado. Lo ilegal, por eso dicen, a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Entonces algunos países han hecho todo lo posible, entonces la gente, bueno, ya esto fue legalizado en mi país, por lo tanto es legal, ya entramos en legalidad. Lo que Dios declaró ilegal desde sus escrituras, así venga quien quiera venir, el mismo Papa, si quiere, haga las leyes que quiera hacer, pero nadie puede ir en contra de lo que Dios estableció y está escrito. Entonces, pastor, ¿qué hacemos ante esa gran verdad, pastor? Dios mío, yo estoy asociando todo lo que usted ha dicho. De tal manera amó al mundo y Dios, y está la oportunidad abierta, está establecido para todo el pecador, quien sea, quiera volverse a Dios, arrepentirse, Él lo perdona, Él lo levanta, lo restaura, lo hace una nueva criatura y le asegura la vida eterna. Es lo que le puedo decir. Josafat quiso, y él sabía que esto era abominable ante Dios.
la idolatría, por ejemplo. Entonces habla de que tenías mucho celo, quitando los lugares altos y quitando las imágenes de acera, eliminando la falsa religión de los Baales. No solo fue un celo manifestado por Dios, en la eliminación de todas las cosas que Dios aborrecía, pero también en su fervor a conducir a la gente hacia Dios, de buscarlo, de llevarlo hacia la presencia de Dios. Se metió en muchos problemas para llevar a la nación a buscar de Dios. Segunda de Crónicas 19:4 dice: Josafat se quedó en Jerusalén, aunque salía a visitar al pueblo donde Seba, hasta la serranía en Efraín, para hacerlos volver al Señor, para hacerlos volver. Es que cuando yo mira no sale. El pueblo desde Beerseba hasta el monte de Efraín, y los conducía al Señor. ¿Los conducía a quién? Los conducía al Señor, el Dios de sus padres. Entonces fíjese, pregunto, las acciones de Josafat, sus labores ministeriales, por así decirlo, o sus labores gubernamentales, o la forma en que gobernaba, pregunto, ¿era agradable delante de Dios? ¿Por qué tienen dudas? Sí, claro que sí. La forma, claro que sí. Entonces yo hasta ahora no he visto el pelón, como dicen por ahí. Hasta ahora no he visto el pelón. Hasta ahora no he visto que peló la cadena, como dice un amigo que está por ahí. Hasta ahora he visto que, wow, está haciéndolo bien. Así hay mucha gente también, o pudiera haber gente hoy. Aló, ¿cuántos están aquí? Pero yo no veo cuál es el pecado, yo no veo qué es lo malo. Me congrego, hermano, todos los días en enlace. Me congrego los domingos en la congregación, llego a la hora, llevo mi ofrenda, diezmo, pacto, doy primicia. Al salir de aquí voy a visitar a los enfermos, tengo una célula los miércoles, visito, hablo la palabra, doy conferencias a la familia, hablo a favor del matrimonio, a favor de los hijos, hago una cantidad de cosas. Es más, tengo una forma de ayudar a la gente, a las viudas, a los huérfanos, a los enfermos. Hago esto. Bueno, me aparté de la borrachera, abandoné de ser un tomador, me aparté de los ídolos, los muñequitos, los hice pedazos, los quemé, los volví triza, porque yo sé que a Dios no le gusta eso. Hice esto, pero ya va, y ahora Dios está diciendo que tengo un cable pelado. Wow. La Biblia dice que el Señor vio con agrado la acción de Josafat, y dice que confirmó el reino en sus manos. Confirmó el reino en sus manos. Entonces, al ver un hombre así, no me quite la vista de acá, al ver un hombre que la mayor parte de su vida la vivía tratando de agradar a Dios y complacer el corazón de Dios con las acciones, con su manera de vivir, es curioso realmente tomar una decisión que lo enlodó. ¿Cuál fue la decisión entonces que tomó Josafat después de todo esto, para que Dios, dijo mi abuelita, se le pare en 31 y le diga: ya va? Vamos a revisarlo. El versículo 2. Pero el vidente Jehú, Ben Hanani, salió para confrontarlo y dijo al rey Josafat, le hace una pregunta: ¿con qué ayudas al perverso y amas a los que aborrecen al Señor? Ayudas al perverso y amas a los que aborrecen al Señor. Por eso la ira de la presencia del Eterno está sobre ti. Ahí es donde está el detalle.
amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Dios le había dicho a su pueblo Israel: yo tendré guerra contra Amalek. ¿Recuerdan a la historia famosa de el rey Ahuro de Israel? ¿Sabe cómo se llama? Saúl. Cuando le dio la orden: vaya, extermina, mata niños, ovejas, vacas, todo, no perdones nada, extermínalos a todos porque tengo guerra contra ellos. Fue determinante. Y ustedes saben toda la historia porque no la voy a contar. El hombre dijo: no, esta no, esta sí, esta no, esta sí, esta no. Comenzó a separar y desobedeció al Señor. ¿Qué dijo el Señor? Como pecado de adivinación es la obstinación. Porque cuando alguien se aferra a algo que Dios aborrece, alguien se aferra a algo que Dios no ama, es una obstinación. Como pecado de adivinación y de brujería, de hechicería, es la obstinación. O sea, te obstinaste, es obstinación pretender hacer lo que Dios dijo que no haga. Es obstinación pretender amar a lo que Dios no ama. Es obstinación pretender aferrarse a algo o a alguien, como la anécdota que le contaba del árbol, cuando Dios no quiere eso. Eso es obstinación. Y por lo tanto le dijo: por lo tanto, ya tu reino, tu gobierno ha sido desechado. Ay, no, pero es que Dios, porque fue lo que quiso hacer Saúl. O sea, ay, la vaquita está gordita, esa flaca, pásale la espada. Pero todas esas gordas, como dicen los llaneros, la gorda, apártala para allá, la gorda. Está buena para un sacrificio, sí, un sacrificio en una parrilla allí, entamborada de paso. Y las mujeres y el rey: no lo maten, pásamelo, tráigalo para acá. O sea, si Dios dice, es así. Diga conmigo: malas asociaciones. Hay una palabra que está en el Nuevo Testamento donde dice: no os unáis en yugo desigual. ¿Con quién? Con los incrédulos. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. A la luz de la historia de Josafat, la amonestación que Dios le hace en el capítulo 19, donde le dice, para confrontarlo: con que ayudas al perverso y amas a los que aborrecen al Señor, por eso la ira del Dios está. Eso tiene nombre y apellido. Con que ayuda, con que amas a los que aborrecen al Señor. Amas a los que aborrecen al Señor. Eso tiene nombre y apellido. Ayudas al perverso y amas a los que aborrecen al Señor. Eso tiene nombre y apellido. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama el rey Acab. Eso se llama Jezabel. Un momento, que lo tenía por ahí, se mezcló ahí entre tantas cosas, en que Josafat vive un momento difícil. Y es el momento en que él comienza a pensar cómo aliarse, cómo tener apoyo, cómo tener ayuda. Y en vez de encontrar o recurrir al apoyo o la ayuda del Eterno, del Señor, de Elohim, del Todopoderoso, el rey más poderoso para ese momento al que él pudiera recurrir era Acab. ¿Y sabe cuál fue la forma que él quiso hacer? Porque no fue simplemente una alianza de palabra. No solamente decir: mira, ¿qué tal si nos asociamos, chicos, y peleamos esta guerra entre los dos? Vamos a consultar al Señor a ver qué nos dice. Y los profetas
profetas le dijeron: vaya, porque la victoria está segura, la victoria está ganada, Dios siempre ha estado contigo y va a estar, vaya. La mejor forma de poder crear como una asociación permanente fue haciendo un parentesco. Casar su hijo, o sea, hacer una alianza entre Dios. Aborrecía, si usted, uno de los reyes más repugnantes, más aborrecibles por Dios en la Biblia fue Acab, el rey Acab, porque llevó a Israel a alejarse de Dios, a cometer idolatría, alejarse de Dios, adorar a los Baales, adorar a las diosas, adorar a lo que Dios aborrecía. Acab, lea la historia de él para que vea, y no solamente él, sino también su esposa. Creo que fue una generación, y no solamente ella, sino hasta su propia hija, la que dieron en casorio, su propia hija, que llevaba la misma semilla, la esencia de ser sanguinario, de idolatría, lo tenía por dentro. Cuando Dios, wow, yo estaba pensando en esto. ¿Cuántos padres, óigame esto que voy a decir, cuántos padres, cuántas familias, pero sobre todo los padres o madres que a veces tienen, permiten relaciones entre, o permiten matrimonios, para ser más claro, por conveniencia, porque el hombre tiene dinero, porque es de una familia, de buena familia, no importa que sea un impío, no importa que no ame a Dios, no importa que no tenga principios cristianos, pero es una persona muy prominente de la ciudad, no le importa entregar a su hija, entregar a su hijo, porque está pensando, las intenciones del corazón es otro. Por eso la Biblia dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Hay algo que Dios ha prohibido, porque Dios quiere conservar una línea pura, una generación que pueda ir propagando el nombre del Eterno. Por eso el Señor le prohibió rotundamente a Israel aliarse con extranjeros, con culturas. Y me gustó mucho el versículo que leía el pastor. Yo decía: wow, esto está demasiado cónsono con lo que voy a hablar hoy. Allí en Deuteronomio 12, creo que fue Deuteronomio 12, en la parte donde decía, hay una parte que no leíste, en el siguiente versículo dice: reforma tu forma, reforma tu adoración, porque hasta eso había perdido. Cuando tú te asocias, levante la mano los solteros. Hoy sí voy duro con el domingo, la enseñanza pasada les dije: cásese, pero hoy le voy a decir con quién se tienen que casar. Aló. Cásense, pero ¿con quién? No te unas en yugo desigual con los incrédulos, con los que no aman a Dios, con los que no honran a Dios, con los que no tienen los principios de Dios, porque si no, ellos te van a arrastrar. Revise la vida del hijo de Josafat para que se dé cuenta hacia dónde lo arrastró la Atalía. Hombre bien bonito, por cierto. Atalía. Atalía, si usted, una de las reinas más, mire, su mamá era terrible, pero ella la superó. ¿Sabe lo que hizo ella? Tuvo tanta hambre y tanta ambición por el poder, por gobernar, que mató hasta a su propio hijo, a su nieto. Acabó ella cuidando su lugar. Esa fue la bellecita de esposa que el rey le dio a su hijo por conveniencia. Si usted tiene hijos, gloria a Dios que Dios nos ha dado hijos a todos. ¿Cuántos tienen hijos? Asegúrele, la mejor forma de asegurarle el futuro a sus hijos no es haciendo riquezas, no es tal vez
estimulándolo o manipulando, porque puedo decir así, de repente lo que usted cree que debería hacer para que cuando sea grande sea un ganador de muchos euros y dólares, que no está mal, ojalá que sí lo tengan. Pero lo más importante que nosotros tenemos que canalizar, creo que una de las cosas de lo más importante que debemos canalizar es a quién vamos a dar a nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros hijos. Pero dentro de todo, de que nuestros hijos, nuestras hijas conozcan al Dios verdadero y cuidar que lo conozcan, que tengan una relación con Dios, que lo amen como está escrito en la palabra, que lo amen, que lo sirvan y que tengan un conocimiento no superficial ni religioso, sino que podamos, yo no sé cuántos de nosotros estamos pensando un pensamiento judío, sí, el pensamiento judío de muchos hijos desde que nacen, desde antes de nacer, ya los padres, y cuando nacen, de criarlos, de hacerle conocer el nombre, de hacerle conocer al Eterno, y no solamente ellos, ellos creen que no se van a bastar y contratan a una persona para que los enseñen, para que los estén tutoreando, para que los estén enseñando la Torá constantemente. Porque lo que importa es que aunque pasen los años, ese hijo siga amando y honrando y sirviendo al único y verdadero Dios, esté en Venezuela, en Latinoamérica, en Europa, en África, en cualquier continente, que no sea parte de Dios, sino que lo conozca. Ahora sí entiendo aquel famoso versículo que dice, creo que está asociado allí, me ayudan. Mi pueblo fue llevado cautivo por falta de conocimiento. Y luego sigue hablando. Dice, por cuanto menospreciaste ¿qué? El sacerdocio. Por cuanto menospreciaste el sacerdocio, o sea, el llamado, por cuanto menospreciaste el sacerdocio, el llamado, por cuanto lo menospreciaste, por cuanto no le diste valor, le diste más valor a algo material, a algo efímero, a algo que no va a trascender en la eternidad, le diste más valor a eso que el sacerdocio, que el llamado, que la vida espiritual, porque tal vez muchos padres quieren hacerles entender a sus hijos que no son religiosos, y por eso le dan más importancia a una carrera universitaria, alguna disciplina deportiva, le dan más importancia a eso que a las cosas que Dios quiere que le demos. Y entonces Dios dice, por cuanto menospreciaste el sacerdocio, entonces yo despreciaré a tus hijos. Porque ¿qué puede hacer Dios con unos hijos que no hayan sido instruidos desde pequeños en los caminos? ¿Qué puede hacer? Dime tú. Dios tiene muchos planes hacia ellos, pero tú eres el ayo, tú eres el asistente de Dios, mientras ellos tienen la posibilidad de que tú los enseñes. Eres tú. Es lo más importante. Y no estoy hablando de que las demás cosas sean malas, que los euros, que la plata, que de lo que sí, pero tienen que aprender lo más importante, porque hay muchos de ellos y les pasa. Algunos hijos de pastores, de líderes y de ministros, que después que se desarrollan y crecen en la vida y tienen finanzas y tienen dinero, no saben nada de Dios y se apartan de Dios. Y son las personas, dijo un hermano, mire, es triste ir a la cárcel, porque la cárcel está llena de Moisés, de Elías, de Ezequiel, de Jeremías. Están toditos allá, Pablo, Juan. Vaya, para que tú veas, la mayoría de los privados de libertad tienen nombres bíblicos, porque hay padres que creen y piensan que por ponerle el nombre del profeta Elías al hijo, llamarlo Elías o llamarlo qué sé yo, entonces ya con eso basta, porque ese va a ser el profeta de Dios. Puede tener el nombre hasta de Yeshua si quiere. De hecho, tengo un sobrino que se llama Yeshua. Pero si el papá y la mamá no tienen cuidado, ay no, yo no voy a estar controlándole la vida a mi hijo, si él que escoja con quién se quiere casar. Pobrecito. Hay generaciones que Dios aborreció. Voy a finalizo. Por eso dijo, a Jacob amé. ¿Quién es Jacob? ¿Quién es Jacob? Israel. A Jacob amé. Y a Esaú
aborrecí. Ay Dios, ¿cómo puedes aborrecer si tienes que amar? Si la Biblia dice amar a vuestros enemigos. No, Dios tiene cuidado de nosotros, tiene cuidado de la iglesia, tiene cuidado de tus hijos, tiene cuidado de tu familia, tiene cuidado de tu hogar, tiene cuidado de tus finanzas, tiene cuidado de todo, tiene cuidado de todo, y Él quiere cuidar tus finanzas, quiere cuidar tus intereses, quiere cuidar nuestra nación, quiere cuidar nuestro país. A Israel amé, hasta se vendió. Mira lo que hacen, mira lo que hace Satanás. Él quiere que tú aborrezcas lo que Dios ama. Yo no tengo tiempo, pero estaba buscando qué ama Dios. Dios ama a Israel, ¿verdad que sí? Dios ama a Israel, ¿sí o no? ¿Tiene duda de eso? Hermano, si te aman a ti, aman tu nación. Si usted ve a alguno, es muy amigo tuyo, pero comienza a hablar mal de tu nación, que esto no sirve, que es una porquería, que no sé qué más, como he escuchado mucho, ¿a usted le agrada eso? Se llama, un momentico, chico. Un momentico. Si hablas mal de esta nación, papá, vaya recogiendo las maletas y váyase para su pueblo, pero no esté hablando mal de mi nación, ¿verdad? O que alguien te ama a ti, ay pastor, yo te amo, pastora, yo te amo, pero a tus hijas no las ama. Sí, qué lindo, ¿verdad? Sí, hermano, no me ames. Wow, amamos a Dios, y Él dice que Israel es la niña de sus ojos y que Él ama a Israel, y hay gente antisemita maldiciendo a Israel. Hubo alguien que lo maldijo desde sus entrañas y se lo comió el cáncer en sus entrañas, ¿se acuerdan? Sin menciones comerciales. Porque el diablo quiere que tú aborrezcas lo que Dios ama, y Dios ama a Israel, y está escrito en el capítulo 12 de Génesis: bendeciré a los que te bendijeren, Israel, y a los que te maldigan maldeciré. Se ama lo que Dios ama. Dios ama a la Biblia, a las enseñanzas, ama la Biblia. Hay gente que, ay, qué aburrido, ya irá a terminar. Ama a Dios supuestamente, pero aborrece entonces, le aburre las predicaciones. ¿Cómo puedes decir? Pero cuando se sienta ante una computadora se le va 1, 2, 3, 4 horas. Y algunos hasta se caen desmayados. ¡Pum! No sé cómo llama médicamente eso, que una persona se centra mucho a ver ahí algo. ¿Cómo le da eso? No sé cómo se llama eso. Sí, eso le pasó una vez. Hice un curso de peluquería. Soy peluquero, por cierto. No ejercí, pero aprendí a peluquear los burritos, las yeguas, y después peluqueaba a mi abuelito, mi abuelita, mi papá, todo. Entonces, una vez estaba perfeccionándome y estaba en una práctica de curso, me pusieron un muchachito allí y yo, dura, porque uno cuando está comenzando dura mucho, dura. Yo vi que el muchachito como que, así, de repente, ¡plum!, cayó. Dios mío. Y me pasó una vez con el hijo mío también. No es que yo duraba mucho, sino que con el hijo mío también me pasó eso. Es algo que le da a la gente, así que se centra mucho en algo y luego le da un ataque ahí, no sé, no le sube sangre al cerebro, se desmaya, no sé cómo es la cosa. Lo cierto es que, pero entonces eso hay gente que no, eso sí lo ama. Ay, la última película, la última novela, el estreno, no sé qué más, la tendencia de esto, lo otro, eso no le aburre, pero lo de Dios le aburre, ya está incómodo. Se sienta para acá, se sienta para allá, se sienta para acá, se para, le da cosquillas, le dan ganas de ir para el baño, le da de todo. Incluso gente que se va antes de que termine la predica. Y sé quiénes son. Lo tengo pillado. Te digo, ¿cómo hago yo para agradar a todo el mundo, verdad? Hermanos, quiero haberles dejado una palabra de verdad valiosa. Oiga esto, cuando tengas que sacar tu espada, porque Dios dice que tienes que sacarla para cortar lo que a Él no le agrada, hágalo. ¿Aló? Aunque a usted le parezca, a su alma le parezca, y hay muchos ejemplos en la Biblia. Por eso Dios llamó a Abraham su amigo loco. Lo loco le pongo yo, porque un amigo es un amigo. Porque es un amigo tuyo. ¿Por qué tienes amigos? ¿Alguien tiene amigos aquí? ¿Alguien tiene amigos? ¿Usted tiene? Bueno, yo no, yo soy de pocos amigos, no sé por qué. Pero
el amigo hace lo que usted le dice que haga y se lo cala, ¿verdad? Si tiene confianza, se cala hasta los vientos, se cala el mal olor, el violín, el sudor, se cala esto, se cala eso. ¿Por qué es amigo suyo? Nada, es amigo. Si no es amigo mío. Dios llamó amigo a Abraham, y el amigo de Dios, porque lo que Dios le pidió se lo dio. Dame tu hijo es el que ama, dámelo, sacrifícalo, dególlalo, mátalo. Y él dijo, bueno, listo, ahí está, te lo entrego. Entonces, si tienes que hacer lo que tienes que hacer, porque Dios dice, por un principio de la palabra, porque está escrito, porque Dios lo dijo. Dios dijo que aborrece los sistemas que llevan al hombre, que lo alejan de Él, que lo alejan de Dios, que lo alejan, que lo apartan de Él, que blasfeman en contra de Él, que se refugian en la brujería, en la santería, que se refugian en la mentira, que se refugian en el engaño, que se refugian en una cantidad de cosas. Dios eso no lo ama, eso lo aborrece, y si Dios lo aborrece, yo no tengo por qué amarlo. Por eso Dios le dijo, con que ayudas al perverso y amas a los que aborrecen a Jehová, al Eterno, por causa de eso la ira del Señor viene sobre ti. Te aliaste, hiciste de tu amigo, hiciste tu amigo Acab, a esa gente que ha llevado al pueblo a alejarse, a apartarse, que han metido la idolatría, que han enseñado culturas que estaban muertas, que la han tratado de colocar, que la han tratado de implantar. Te aliaste a ellos, y no contento con eso, sino que también hiciste un parentesco, entregaste a tu generación, entregaste a tu semilla, la entregaste a una descendencia, a una generación que yo no amo, que yo aborrezco. Entonces ahí están las consecuencias. Casi le cuesta la vida. Porque de paso, fíjate, si tú lees la historia de él, cuando salen a la guerra, el tipo más listo, él dice, tú sabes, yo voy a ir a pelear como un soldado raso. Tú te vas a poner mis vestiduras, te vas a poner mis atuendos. Casi nada, porque lo que querían, él lo que quería era matarlo. Y cuando iba en el carro, la gente pensaba que era Acab, y los soldados comenzaron a atacarlo. Y entonces Josafat, ay Señor, líbrame, yo me metí en este problema, pero ayúdame, Padre, ayúdame. Dios lo ayudó para que no lo mataran. O sea, por Dios, si tú te alías, te asocias con alguien que ahí tiene maldad en su corazón, que lo que ve es destrucción en contra de la iglesia, en contra del pueblo, que lo que ve es destrucción en contra de los pastores, lo que ve es destrucción en contra de la familia, lo que ve es destrucción, ¿qué vas a esperar? ¿Qué podemos esperar de alguien así? Destrucción y muerte, hermano. Destrucción y muerte. Por eso dice la Biblia, o sea, si tú tienes a tu hermano, a lo mejor es de humilde condición o de escasos recursos, pero es tu hermano. Josafat era de los tipos sangre azul. No, mi familia, yo no le entrego mi familia a cualquiera. No. Y entonces dijo, ¿qué? Real con real. Real con real. No quería dar a su hijo a cualquiera, pero fue una mala asociación que trajo casi que la destrucción final a su vida y a sus hijos. No quiera Dios que un día, después de haber, dijo Pablo, después de haber sido heraldo para muchos, luz para muchos, solución para muchos, por una mala decisión, llevado por el alma, por los intereses del corazón, pensando en aquello que Dios no quería que pensara, traiga la destrucción para mí y para mi familia, y para el ministerio y para todo lo que Dios ha pensado hacer.
Fue un error, ciertamente, un error trágico el que Josafat, el fiel rey de Judá, formara una alianza matrimonial con el rey Acab y tomara a Atalía como esposa para su hijo Jorán. Jorán es el nombre, Jorán. Esta alianza casi le costó la vida a Josafat por haberse unido a este rey militarmente contra los asirios. Aunque el Señor intervino para salvarle, sin embargo, fue recriminado, censurado con esta palabra: es a los inicuos que se ha de dar ayuda, y es para los que odian al Señor que debes tener amor. Mira esto: después de la muerte de Josafat, las consecuencias de aquel matrimonio fue casi destruyeron la línea. Oiga esto, lo que quería decir, pero se me fue la idea. Casi destruyeron la línea de descendencia real de Judá. Imagínate tú, ¿de dónde venía Yeshua? Porque hay una línea real. Diga conmigo, línea real. No es que vayamos a ser reyes y que tengamos, pero hay una línea real. ¿Cuál es esa? Bueno, somos reyes y sacerdotes, pero siempre y cuando nosotros sepamos a quién vamos a dar a nuestras hijas y a nuestros hijos en casamiento, en casorio. Ah, eso no importa. Bueno, tengo que casarla con un tipo que tenga billete. Aunque no me importa si el tipo después me enseña o la lleva a adorar ídolos. Mira, casi se daña esa línea real. Padre, en el nombre de Jesús, hay una línea real que es la línea de Yeshua HaMashiach, la que debemos mantener en nuestras vidas, en nuestros hijos, en una nación, en un gobierno. Que la iglesia pueda entender que no puede refugiarse en ningún político, en ningún gobernante. La iglesia no puede tener compromisos ni prebendas a ningún poderoso, entre comillas, porque la iglesia tiene una línea real. Es la línea real de Yeshua HaMashiach, la cual no podemos manchar, ni cortar, ni entorpecer, Padre amado, porque tú eres el Rey de los reyes y el Señor de señores. Que de una vez por todas la iglesia puede entender que ya gobierna desde el día que el Señor dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia no necesita refugiarse a ningún gobierno, al Estado, no necesita nada de eso, ni debe tener ninguna tendencia política, porque la iglesia ha sido puesta para gobernar. Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach, perdónanos por las alianzas que hemos hecho, Padre, por miedo, por temor, porque queremos asegurar nuestro futuro, porque pensamos en el mañana, pensamos en el futuro de nuestros hijos, Padre amado, y muchas veces permitimos alianzas, compromisos, pactos, aún financieros, económicos, Padre, con personas que sabemos quiénes son. Perdónanos. Pero una vez más, tú nos recuerdas, oh Dios, lo que está escrito, que quien se quiere hacer amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Líbranos, oh Dios. Líbranos, oh Dios. Ayúdanos a tener claro qué es lo que tú amas, y ayúdanos a tener claro qué es lo que tú aborreces, para amar lo que tú amas y aborrecer lo que tú aborreces. Oh Dios, oh Dios, tu palabra dice en el libro de Proverbios capítulo 15 versículo 9: el Señor detesta el camino de los perversos, pero ama a quienes siguen la justicia.
ama a quienes siguen la justicia. ¿Quieres amar lo que Dios ama? Dios ama a los que siguen la justicia. Ama a los que siguen la justicia. Es decir, aborrece a los injustos. Aborrece a los injustos. Aborrece la pesa falsa. Aborrece el latrocinio. Aborrece el soborno. Aborrece. Ayúdanos a estar claros, oh Dios, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Clarifica nuestro pensamiento. No es política, no es religiosidad, es identidad.